Muy buenos días, amigas, amigos de la revista digital Plan B. Les saludo a Juan Carlos Calderón. Gracias por acompañarnos en nombre del equipo de la revista digital. Estamos con Fermín Vaca tras los controles y tenemos un invitado especial esta mañana que durante estos 30 minutos hablará con nosotros sobre los primeros pininos, podríamos decirle, las primeras decisiones y las perspectivas en materia de seguridad. Él es el doctor Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, en prospectiva, escritor también, académico, futurista, diríamoslo así, escritor de literatura en ese sentido. Jean-Paul, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Quizá la primera pregunta viene al tu primera lectura sobre estas decisiones que tomó el gobierno respecto a defensa e interior, en realidad con muchas dudas, pero bueno, así empiezan los gobiernos, supongo. Juan Carlos, gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia de este programa, igual a Fermín, que está también atrás de cámaras. Mira que es preocupante. Yo te diría que no quisiera usar la palabra decepcionante porque puede ser un poco fuerte y hay que dar al presidente realmente todavía tiempo, ¿no es cierto? No hay que perder la esperanza, pero realmente lo que hemos visto hasta ahora es un poco preocupante. Yo diría, usaría la palabra preocupante. Mira, como tú bien señalas, se nombra ministro de Defensa una persona que sabe de defensa personal, que es muy bueno en el área, ¿no es cierto? Que sabe de tiro, nos da consejos para evitar secuestros, pero eso es muy distinto a manejar la defensa de un país, la soberanía de un país, conocer a Fuerzas Armadas. Mira, yo fui muchos años instructor de Fuerzas Armadas y realmente yo conozco bastante la institución y realmente tú no puedes improvisar con un hombre que no sabe nada del área, que no tiene experiencia en el área. Me parece un grave error y realmente eso le pasará factura, ¿no es cierto? Eso ya dentro de poco seguramente las Fuerzas Armadas harán lo suyo y realmente él tendrá graves problemas en ese sentido por haber aceptado un cargo para el cual no estaba muy capacitado, ¿no? Creo que me Ahora, parece, sí. Jean-Paul, se me viene a la mente Javier Ponce, cuando es nombrado ministro de Defensa, y Javier Ponce, periodista, poeta, antimilitarista además. O sea, apareció como una provocación, pero de alguna manera, claro, las condiciones eran distintas, absolutamente, y creo que las motivaciones para poner a Ponce en ese momento en la Secretaría de Defensa eran distintas. Pero digamos que no salió tan mal el experimento, digámoslo así. ¿Cómo ves tú esto? Es lo que te digo, es una ruleta rusa, como tú dices, bueno, es posible que si jugamos a la ruleta rusa nos vaya muy bien y ganemos mucha plata porque el disparo no sale del arma, pero tal Sí. vez puede salir. Y ese es el grave riesgo que estamos tomando. Y en una situación en la cual estamos en materia de seguridad, me parece que no nos podemos dar ese lujo. Como tú bien dices, inclusive, mira, no había pensado en eso, pero en ese tiempo eso fue una provocación grave. Yo no creo que el presidente Novoa les esté desafiando a las Fuerzas Armadas con una semejante designación. Yo pensaría que más bien fue un error, no una provocación, pero mira que es una ruleta rusa. Nos puede ir bien, nadie dice que no, él tal vez tenga muy buenos asesores, conozca rápidamente el área, pero también le puede ir muy mal. Y como estamos actualmente en el Ecuador, me parece que no tenemos tiempo para que nos vaya mal. Si tendríamos 4, 8 años por delante y no tenemos un tema como el que tenemos en seguridad, tal vez diríamos, bueno, no importa, ¿no? Hagamos el experimento, corramos el riesgo, pero me parece que está demasiado en juego y el presidente se puede quemar rápidamente. Ahora, Daniel Loas hizo una frase en su cortísimo discurso de posesión atribuida a Albert Einstein, que señala que es una locura pretender seguir haciendo lo mismo y creer que se puede tener resultados distintos o diferentes resultados. Y mi pregunta va a eso, es decir, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, su mando político más que la institución, ¿no ha fracasado a tu criterio en estos 2 últimos 3 años y sobre todo en el gobierno de Lazo al dejar los cargos, al dejar sus responsabilidades políticas con los peores índices? Es decir, seguir haciendo lo mismo implicaría tener, ¿no es cierto?, las mismas personas, la misma estructura, la misma forma de hacer las cosas para tener los mismos resultados. De pronto el señor Lofredo tiene otras ideas y podría generar, digamos, una ruptura en este ciclo vicioso de errores y hundimiento permanente de los índices de seguridad. Mira, lo que sí es interesante es que se haya puesto un civil ahí.
pero yo sí diría que debió haber sido un civil con experiencia y conocimientos en el área. Mira que, por darte un ejemplo, en el IAE yo tomé la primera promoción desde el 2010 de la maestría de Seguridad y Defensa. En estos 12 años deben haber 10 promociones más, 200 personas entrenadas, capacitadas en temas de seguridad y defensa, donde el presidente tranquilamente podía haber seleccionado al más capaz de entre todos. Yo lo que estoy de acuerdo es que hay que cambiar las figuras. Yo no hubiera estado de acuerdo que sea un ex militar, que en interior se ponga un ex policía, porque ya lo hemos hecho y no ha sido un buen caso. Entonces, pero sí te diría que nos estamos arriesgando mucho, había que elegir un civil, por supuesto que sí. Yo estoy convencido de que tanto en el CIES como en el SNAI, como en Interior y Defensa deben estar civiles, pero civiles con experiencia, civiles con conocimientos, civiles con formación en el terreno, porque ya te digo, la curva de aprendizaje suele ser no muy fácil, debe ser larga, y realmente no tenemos tiempo de que recién la persona que entra comienza a empaparse del tema, y mira que en la primera entrevista los periodistas no le dieron ningún respiro, ¿no? Fueron inteligentes, ¿no? Le cayeron enseguida con preguntas, y realmente fue realmente impresionante y decepcionante ver cómo era incapaz ni siquiera de contestar una sola pregunta, ni de responder sobre la institución, sobre lo que debería ser el rol de Fuerzas Armadas de la seguridad interna, hay o no que militarizar la seguridad, el decreto 730, qué sé yo, tantos temas, ¿no? Pues nos dimos cuenta que realmente él estaba perdido, ¿no? Y entonces, eso sí es preocupante, porque como te digo, si tuviéramos 4 años, bueno, los primeros 6 meses, él conoce, descubre, se empapa, conoce a la gente, pero en 18 meses, que pase 6 meses en eso es un poco preocupante. Y mira, te doy un ejemplo antes que tú retomes la palabra. Mira, en Uruguay se hizo un experimento interesante en una cárcel. Se puso como director a un profesor de escuela. Entonces ¿Ya? uno puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver un profesor de escuela ahí? Es que justamente le cambió el giro al tema de rehabilitación y esa cárcel comenzó a trabajar mucho más esos temas. Entonces había temas de tecnología, temas de carpintería, temas de generación de pan o de cosas, porque evidentemente él tenía una visión diferente de lo que implicaba la reinserción y la rehabilitación. Entonces en eso yo estoy de acuerdo con la frase de Einstein, es decir, y la hago siempre en mis asesorías, en mis charlas, digo, no podemos pretender seguir con los mismos, hacer lo mismo y esperar que las cosas salgan diferentes. Me parece que eso es un craso error, pero como estamos manejando las cosas, me parece que estamos todavía lejos de eso, ¿no? Ahora, bueno, les acabo de compartir a ti, a Fermín, un documento que me llegó, me hicieron llegar el jueves. Estábamos presentando el documental de los choneros en la Flaxo, y después del documental se acercó un joven funcionario, me dijo, yo soy del Ministerio del Interior. Yo le dije, me entrego, me diga uno más, que estábamos muy críticos, pero no, era para entregarnos un documento que se llama la Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada, elaborado por el Ministerio del Interior, la Unión Europea y la UNODC, digamos, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Sí, Delito. exacto. Te acabo de compartir, está ahí, y también Sí, Fermín, sí, de sí. pronto lo pones en pantalla. Y este documento, claro, establece, primero que llegó tarde, o sea, me explicó este muchacho que llegó tarde, esto debía haber sido lanzado antes de que termine el gobierno, supongo que en la imprenta o los plazos no funcionaron, pero bueno, ahí está. Y es un plan que de alguna manera nos sirve de guía porque no había un plan, por lo menos público, no había un plan contra el crimen o estrategia contra el crimen organizado. Bueno, él lo tuvo, ¿no? Pero no nos enseñó nunca, pero él lo presentó, pero jamás Ya, bueno, supimos que había ahí. supongo que es el mismo y que está desarrollado. ¿Te acuerdas que Diego Ordóñez, secretario de Seguridad, dijo, aquí está el plan, pero míralo nomás, también de lejos, y también el presidente, obviamente. Supongo que tenía sentido y era pertinente guardar el secreto. Pero bueno, está ahí. Ahora, tú conoces a la institución, tanto militar como policial, Jean Paul. ¿Tú crees cómo, porque, y es una institución jerarquizada, ordenada, cómo puede impactar un mando político sobre una institución como el ejército, un mal mando político, sobre una institución como las Fuerzas Armadas? Mira que es que ahí pueden sacar provecho, que es lo que te digo, ¿no es cierto? Como sabemos que la persona que está arriba no sabe nada, podemos hacerle primeramente que se equivoque en un montón de cosas y segundo, evidentemente, tratar de sacar provecho, ¿no es cierto? Y eso implica, ¿no es cierto?, que no hay un manejo técnico de la seguridad. Yo, por ejemplo, nunca estuve muy de acuerdo con la compra de estos vehículos que hicieron en Fuerzas Armadas hace poco con plata de CIES, además, eso tampoco estuvo claro qué fue lo que pasó ahí. Pero mira que cuando pasan estas cosas,
no se hace un manejo técnico, los que terminan haciendo todo son los operativos de abajo, y realmente la figura arriba es puramente decorativa, ¿no? Entonces yo te diría que eso también en cambio, si ellos ven que el que les está al mando es un tipo que sabe, que tiene experiencia, ellos no pueden ir con cualquier cosa para decirles, ¿sabe qué? Necesitamos, la policía a veces funciona así, lastimosamente, ¿no? La famosa lista de compras, ¿no es cierto? Necesitamos de esto, lo otro, y entonces el que está arriba no sabe bien la problemática, se come el cuento, y realmente termina comprando una serie de cosas que realmente persiguen ciertos intereses y por otra parte no son un manejo técnico de la seguridad como tal. Ese es un riesgo enorme que hay. Ahora, este plan, que como tú dices, yo creí que prácticamente lo iban a lanzar ayer en la prestación de los ministros, no solamente faltó eso, que aprovechen la prestación de los ministros para presentar el plan, pero realmente yo te diría que lo que hay que hacer es que si hay un trabajo fuerte detrás, con tiempo, dinero, porque esto cuesta, lo que debe hacer el nuevo ministro o ministra es realmente ver qué puede rescatar de todo eso, porque deben haber cosas interesantes. Seguramente hay cosas que nos pueden servir, nos pueden ayudar. Pero mira que se demoraron. Yo me acuerdo haberme reunido con la viceministra del Interior a mediados del año pasado. ¿Ya? Sí, julio. Y ahí estaban haciendo el documento. Mira, les demoró casi 1 año y medio en armar un documento, lo cual es una barbaridad. Es decir, no puedes armar política pública de seguridad en 1 año y medio. Hay que armarlo en un par de meses. Pero por lo menos la ventaja que tiene ahora Novoa es que este documento existe. Pero conociendo también nuestra cultura y nuestro medio, tú sabes que lo que siempre hace el que estuvo antes no sirve. Entonces, el que llega después dice, no, pero ese plan no es bueno. ¿Saben qué? Yo sí voy a hacer el plan, yo sí sé, entonces voy a hacer un plan bueno. Yo diría que no hay tiempo para eso, deberíamos realmente revisar a conciencia ese plan, deberían pasarnos ese plan y deberíamos retomar lo más importante. Seguramente hay cosas muy positivas, muy válidas, y las autoridades que están ya posesionadas deben usar ese plan como línea base, como un arranque, porque no podemos comenzar a ver qué hacemos, tal vez ahí están algunas soluciones interesantes y podríamos retomarlas, ¿no? Jean-Paul, estamos con Jean-Paul Pinto, doctor experto en seguridad y prospectiva, académico, asesor de instituciones de seguridad del Estado. Jean-Paul, yo creo que hay un tema que es coyuntural, que puede parecer hasta una broma, pero que tiene que ver incluso con seguridad del Estado y con soberanía, y es la bronca, digamos así, con la vicepresidenta de la República. Y yo creo un poco darle trascendencia, porque evidentemente a veces la gente suele tomarlo como un chiste. Si no fuera tan grave, digamos, podría ser un chiste. Una inocentada. Una Si fuera inocentada, diciembre. de fin de año, lo que sea. Un conflicto que se fue larvando y que el gobierno, el presidente, no lo ha explicado, no le ha dicho al país, miren, esta señora ha hecho tal cosa, ¿no? Y tome las decisiones constitucionales, si es que hizo mal las cosas. Pero lo que ha derivado es en dos asuntos. El uno, un decreto donde le manda a salvar el planeta, la paz del planeta, ¿no es cierto? Parece una película de Hollywood. Batman. Demanda a Batman. Demanda a salvar la paz del mundo y la otra le desmantela la vicepresidencia. La vicepresidencia. Y además intervienen potencias extranjeras con misiones en el Ecuador, apoyando una decisión interna del presidente de la República, es decir, los embajadores de Estados Unidos, Rusia, China, no sé qué otro, ya voy a revisar, avalando una decisión, ¿no es cierto?, de política interna, ¿sí? Prestándose para un bullying, que hay que decirlo, a la figura, no a la señora, pero a la figura de la vicepresidenta de la República, elegida constitucionalmente por los ecuatorianos. Y bueno, y todo esto deriva precisamente en temas de soberanía, en intervenir en un conflicto al que no ha sido llamado, intervenir de potencias, o por lo menos las misiones de potencias extranjeras, quién sabe si embaucadas o no, que no creo, y desarticulando un elemento esencial de la constitucionalidad, que es la vicepresidencia de la República como institución. ¿Cómo le miras tú este proceso? Mira, grave, porque hay más lecturas que pueden hacer. Yo creo que, mira, que si ella no acepta ir, tranquilamente podrían decir que es una especie de abandono del cargo, y como hay una alianza fuerte en la Asamblea, elegir otro vicepresidente, que tal vez es el objetivo detrás de esto. Mira que esa alianza no es por nada. Me parece que esto puede traer mucha más cola, ¿no? Eso por un lado.
Por otra parte, bueno, si yo fuera ella, yo iría y haría el mejor papel de mi vida y después trabajaría en Naciones Unidas. Es una gran oportunidad, pero esto es si fuera algo normal, si fueran amigos, si hubiera ido ayer a tomar la foto con los ministros, hubiera estado, ¿no es cierto?, en el almuerzo que se dio en Carondelet, pero mira que esto es una especie de castigo y mira que lo hace un día antes del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es decir, o sea, yo no sé si fue a propósito también, pero eso también es un tema, es un mensaje preocupante. Y también fue un efecto contrario, porque las mujeres que criticaban mucho antes a la vicepresidenta durante la campaña por una serie de comentarios inapropiados, ahora le están defendiendo y están diciendo que lo que se hizo no está bien y realmente es violencia política, ¿no? Entonces yo te diría que realmente lo que se hizo fue un tema impulsivo, ¿no es cierto? Se dijeron, bueno, ahora cómo nos libramos de ella, ofrezcámosle algo que no va a poder aceptar y cuando no acepte, la sacamos, porque hay abandono de cargo y elegimos ahora sí un vicepresidente a nuestra medida, que nos guste, que nos acompañe y listo, ¿no? Entonces, yo te diría que detrás de eso hay muchos intereses de por medio. También me pareció un poquito, como tú dices, sorprendente la reacción de los países amigos que han demostrado, digamos, su apoyo a la medida, a un tema muy interno de Ecuador. Pero imagínate otro escenario, va a Tel Aviv, ¿no es cierto? Y ponte que hay un coche bomba, alguna cosa, y muere la vicepresidenta. ¿Quién se hace cargo de esa muerte? El presidente está, digamos, él va a aceptar hacerse cargo de ese costo político también, de haber mandado a morir a una mujer, ¿no es cierto?, a un país que está en guerra. Entonces, no son cosas menores. Mira que cuando Biden le manda a Kamala Harris al tema ucraniano, jamás le dijo a Kamala, ¿sabes qué? Te tienes que instalar en Ucrania y te quedas en Ucrania hasta que esto termine. Kamala está ayudando en el tema, ¿no es cierto?, de la guerra con Rusia, pero de ninguna manera Biden le mandó, ¿no es cierto?, a vivir a un país que está siendo bombardeado. Entonces, me parece a mí que esto demuestra un poco temas de impulsividad, temas de que lastimosamente hay que decirlo, no sé si existen rasgos de autoritarismo que recuerdan un viejo personaje que tú conoces muy bien, no sé si tú te diste cuenta, pero cuando rompió el decreto, este documento de la tabla Sí, de tuve yo consumo, un déjà vu, sí, yo tuve un claro. déjà vu y dije, pero esto yo he visto en otra parte con otro personaje siniestro y dije, no puede ser. ¿Será que la historia se va a repetir otra vez? ¿Será que tenemos a alguien otra vez así? Eso no me gustó, porque nosotros elegimos a un tipo equilibrado, inteligente, preparado, visionario, y no podemos regresar a lo que hemos vivido antes. Entonces yo te diría que esta medida, si fueran amigos y estuvieran en una buena relación, te diría que fue una gran decisión, ¿no es cierto? Ella se iría abrazándole al presidente, decirle, gracias, presidente, es la oportunidad de mi vida, me voy feliz. Me voy a Pero en este salvar el caso, mundo. voy a salvar al mundo, ¿no es cierto? Aquí me acabo de comprar mi traje de Batman, soy Batichica, y como Batichica voy a Tel Aviv y voy a poner mi pecho a las balas y voy a acabar con esta guerra, pues, ¿no? Pero en este caso es un castigo, ¿no? Y como te digo, un efecto contraproducente porque la gente que le criticaba antes a la vicepresidenta por sus comentarios inapropiados contra las mujeres, sobre todo, ahora la están defendiendo. Dicen, pero este tipo, ¿cómo le va a hacer ese tipo de cosas, no? Realmente el efecto deseado fue el contrario. Pero como te digo, más allá de eso puede haber intereses políticos muy fuertes que explican eso y realmente ella no debería darle gusto al presidente y renunciar. Ella tiene que irse y hacer su mejor misión internacional. Y realmente eso le va a dar muchos réditos a nivel mundial, creo yo. Y ahí sí el presidente evidentemente no se saldrá con la suya. Me parece que esto fue bien manejado y es triste porque realmente empezando un mandato con tantos problemas, me parece que tú sabes bien esa frase, Juan Carlos, lo que no comienza bien, usualmente tampoco termina bien. Entonces, es Ahora, preocupante. claro, sobre todo el tiempo, ¿no? El tiempo es el peor enemigo para esta administración corta de transición subsidiaria, digamos, del gobierno de Lazo, y de alguna manera muchos están pensando ya en el 2025. Este gobierno empieza ahora en diciembre, está ya realmente consolidándose en diciembre, y terminará en el próximo en febrero. Sí, así es, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Además, mira que además hay, si el que se vuelve a lanzar tiene que pedir licencia antes perdón, y la presidenta, perdón, estoy equivocado, febrero del 25, ¿no? Entonces, 25, claro. sí, sí, claro. Pero antes de eso tendrá que dejar el mandato porque tendrá que tomar licencia para ser candidato y regresará, ¿no es cierto? Si sigue viva, regresará la vicepresidenta y será cargo de la presidencia. Sí, sí, mira. Oye, Claro, ¿sabes que es un tema incluso a ver, yo siento que el Roberto Isurieta, con toda su experticia, etcétera, etcétera, en vez de dorarnos la píldora y vernos, perdón la expresión, intentar vernos la cara de tontos, debería explicarle al país cuáles son las razones de esta bronca. Es decir, sí, claro, claro. o sea, eso no es lo que ha faltado.
y decirle al Ecuador, a los ciudadanos del país, a los contribuyentes, miren, hemos tomado esta decisión porque tenemos graves sospechas o tenemos tal cosa, ¿sí? Exacto. Y si ha cometido algún delito, alguna cosa, pues hay insisto, hay la Asamblea Nacional, hay los elementos legales pertinentes para que esto sea, no pues como un acto que, si no se explica políticamente e institucionalmente, aparece como un acto de crueldad, finalmente. Claro, por supuesto. Ella lo dijo, Ya, ¿no? Me mandan a morir a otra parte. Ella lo dijo claramente, ya ¿no? tiranuelos ya hemos tenido, o sea, ya hemos tenido tiranuelos, y yo creo que no necesitamos otro tirano. O sea, yo siento eso. No estamos, el país no necesita otro tirano, sino juntarse para resolver sus graves problemas. Ahora, volviendo al tema de seguridad y defensa, Jean-Paul, la Policía Nacional también entró en una crisis complicada después del descabezamiento en la práctica de los tres más antiguos generales y el nombramiento del general Zapata, ¿no es cierto? César Zapata como comandante, luego de el asesinato de los asesinos, diríamoslo así, o presuntos asesinos que no fueron juzgados, de Fernando Villavicencio. Pero eso no se ha resuelto. Digamos que el tema Villavicencio no se ha resuelto, todavía están esperando, y ya se ha planteado hoy un tema que debe llevar adelante la fiscal general, pero ya se ha planteado, hoy se ha presentado el juicio político a la fiscal general en la Asamblea Nacional por parte de la bancada de Revolución Ciudadana. Por tanto, lo que vamos a entrar es una crisis, también una crisis hay en la Fiscalía y en los temas investigativos que tienen que ver con estos procesos penales. ¿Cómo ves tú el panorama por ese lado? Mira que realmente es otra decepción, porque no, pensábamos, ¿no es cierto?, que iban a pensar en función de país, que iban a dejar atrás un poco las rencillas, los rencores, pero como tú dices, ¿no? Ellos han cumplido su palabra, dijeron que querían hacer el juicio político a la fiscal y lo van a hacer, no importa si tengan o no el apoyo, ellos van a insistir en eso. Entonces yo te diría que es triste, pero nuestra clase política no piensa en el país, no está sensible a lo que está pasando en el Ecuador. Lo que menos estamos ahora es inestabilidad, cambios, ¿no es cierto?, rupturas así, no deseadas, y es lo triste, ¿no? La política en el país se ha vuelto un tema, digamos, de intereses particulares, personales, y no un tema de intereses nacionales. Entonces yo diría que la otra cosa es que evidentemente yo creo que tampoco sería una buena idea que él cambie la cúpula policial, porque se la cambió hace poco. Yo siempre dije que fue un error no haberla cambiado antes, cuando justamente fue asesinado Villavicencio. Ahí debieron haber renunciado todos debieron haberse ido a la casa, y ahí realmente ahí cambiar un poco a las cúpulas. Y bueno, ahorita al presidente lo que le toca es seguir con este comandante general, no mover mucho las fichas porque para tan poco tiempo no tendría sentido, pero evidentemente pensarse bien el tema del Ministerio del Interior. Me parece que ese es un puesto clave, y el hecho de que una persona se haga cargo de dos ministerios me parece que tampoco es algo muy técnico. Más bien deberíamos tener un civil ahí con experiencia en temas de seguridad, de inteligencia, etcétera, que se haga cargo un poco de la entidad policial y que conozca también la entidad policial, porque tampoco podemos hacer como en defensa, poner una persona tal vez política de confianza del presidente, pero que tampoco tenga, ¿no es cierto?, cierto tipo de conocimiento sobre el área, sería otro error más. Ahora, en ese sentido, institucionalmente el Estado, los gobiernos han dado palos de ciego, han cambiado, como dicen en Colombia, voltearepas, ¿no es cierto? Se han vuelto, entonces, primero tenías un Ministerio de Gobierno y uno del Interior, luego los reunificas, luego los separas, ¿sí? Luego, ahora estás hablando de volverlos a unificar. O sea, no damos pie con bola. ¿Tú cómo ves estos procesos? ¿Cuál es el problema central en no definir, por último, las competencias Claro. de un ministerio como el de Gobierno y un ministerio como el de Interior? En este momento, el Ministerio del Interior o el periodo anterior no tenía la plata, es decir, el que manejaba institucionalmente la plata era el Ministerio del Gobierno, porque nunca se hizo el proceso de transición, ¿no es cierto? Y no sé si ahora han cambiado las cosas, pero lo que tenemos es un problema central, o sea, no hay un mando político a quién atribuirle el tema de seguridad. Exacto, mira, que es un problema de manejo poco técnico de las áreas, ¿no? Yo diría que el Ministerio de Gobierno es importante por todo el manejo político que tiene que hacerse, ¿no es cierto?, con los GATS, con las gobernaciones. Me parece que tiene un rol fundamental en territorio y eso debe quedarse ahí. Pero eso es una cosa. Otra cosa muy distinta es el manejo de la seguridad del país. Y ahí sí es un ministerio completamente aparte, además que tiene a su cargo un monstruo, ¿no es cierto?, como es la Policía Nacional, con todos sus efectivos,
Y ahí evidentemente no hay que cruzarse ni competencias, ni dineros, ni nada, porque son cosas distintas, muy fundamentales, pero completamente diferentes. Entonces, me parece que fue un error cuando lo fusionamos. Me parece que sí deben tener claridad en funciones, en competencias, en personal, presupuesto y todo, porque tal como están las cosas ahora, sí deberíamos tener un ministerio dedicado a la seguridad 100%, con gente técnica, porque no tenemos derecho al error. Estamos siendo el país, somos el país más violento ya de Sudamérica, casi de Latinoamérica, y deberíamos tener gente muy especializada en un ministerio propio que atienda a las necesidades justamente de seguridad de los ciudadanos. O sea, no podemos mezclar las cosas, porque cuando se mezclan las cosas, lo que pasa es que cuando el interés político prevalece sobre el tema de la seguridad, los presupuestos se van a la parte política y la seguridad se queda sin presupuesto. Y que la seguridad hoy día se quede sin presupuesto nos lleva realmente, como les he dicho algunas veces yo, a un estado que está comenzando a fallar, y si no tenemos cuidado, vamos a llegar a un estado fallido, ¿no es cierto? Vamos a haitianizar nuestra situación y vamos a hacer como hemos hecho tal vez antes en el pasado, pedir ayuda de terceros países para que nos ayuden a solucionar un tema que nosotros no podemos ya solucionar por nosotros mismos. Finalmente, yo, Paul, te pediría que reflexiones un poco sobre el problema, básicamente de la policía y bueno, también Fuerza Armadas y ese tema de la depuración. La policía ha crecido o se están incorporando miles de personas más a sus efectivos, las Fuerzas Armadas no tanto, pero ahí hay un tema central e incluso involucra a la justicia, que es la depuración de los llamados malos elementos, y lo que muestran es una institución muy permeable, ¿no es cierto?, a el tema del crimen organizado, a las economías criminales, etcétera, etcétera. En tu experiencia, ¿cuál crees que debe ser el camino para esa depuración? El general Zapata en su momento dirigió hace pocos meses el plan de reorganización o la nueva estrategia para la Policía Nacional. Todavía no ha sido presentado, o digamos, fue presentado más bien internamente, y luego será, supongo, presentado al público, pero lo que tenemos es ir hacia una policía y un ejército depurados absolutamente y luchando limpiamente, diríamos así, en las mejores condiciones contra el crimen organizado. ¿Cómo ves este proceso interno de las instituciones de la fuerza pública? Mira, eso es el primer paso fundamental que el presidente debió tomar. Paso uno, depurar. Mira que si no, yo recuerdo el gobierno de Fox en el 2000 en México, cuando él, antes acuérdate, México era un reparto de los carteles, ¿no? El presidente era un poco el árbitro y ahí había plata para todo el mundo, para militares, policías, políticos, para el presidente, para todos. Todos eran felices. Llega Fox en el 2000 y dice, se acabaron las amistades, los compadrazgos, yo voy a hacer la guerra contra las drogas. Y comenzó la guerra contra las drogas. Pero mira que cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo era muy tarde, porque se dio cuenta que cuando él inició la guerra, todos trabajaban para los carteles. Entonces es como el partido de Liga ayer, ¿no es cierto?, contra el Cumbayá. O sea, de nada servía que Liga salga a la cancha si nos dábamos cuenta que el Cumbayá había comprado la mitad del equipo de Liga y además los tres árbitros tenían puesta la camiseta del Cumbayá. ¿Qué sentido tiene hacer eso? Entonces es lo que pasa. No podemos hacer un combate a la criminalidad en el Ecuador. Esas comparaciones, o sea, la Liga es la Liga. Bueno, es cierto, hay que decirlo también. Entonces, mira, es un error, ¿no es cierto? Tú no puedes combatir la criminalidad si ya está todo cooptado. Si sabemos que la policía trabaja para los carteles, los militares también trabajan para los carteles, los fiscales, los jueces, no tiene sentido. Entonces, la primera medida que el presidente también debió tomar, de las primeras, era, a ver, inspectorías están en capacidad en Fuerzas Armadas y de Policía de depurar, si no yo creo una entidad independiente que va a comenzar a depurar, que va a hacer temas de contrainteligencia, ¿no es cierto? Porque, como te digo, si no logramos depurar, no vamos a poder combatir la criminalidad, no tendrá ningún sentido. Ese plan que me enseñaste no se va a poder aplicar porque no va a servir de nada. Y lo otro es que la situación es tan complicada que mira que muchas veces en frontera la policía no tiene opción, ¿no? El policía, digamos, de a pie, él sabe que o colabora o le matan. No tiene opción. Realmente estamos en un tema muy complejo. Yo me pongo en los zapatos de ellos y es difícil, es duro, ¿no es cierto? Porque yo recuerdo un evento que me contaron que pasó una vez en Cotocosao, ¿no es cierto? En X barrio, llegan 30 tipos armados a meter bala en una casa donde estaba seguramente un dealer que no estaba obedeciendo. Y yo me imaginaba a los 3 policías del UPC yendo a atender la llamada, ¿no es cierto? Esos 3 pobres policías con armas cortas frente a 30 tipos con armas largas, ¿qué pueden hacer? O trabajan para ellos o se hacen matar. Yo de eso me hubiera regresado a tomar una cola en la tienda hasta que se acabe la balacera. Entonces los temas son muy complicados en el Ecuador, los temas de infiltración son muy altos, inclusive en los GATS. Mira cuánta gente ha muerto en la prefectura de Esmeraldas, en Durán.
Entonces, yo te digo que la primera cosa que el gobierno debería meterle mucha plata y hacer mucha cooperación internacional en los temas de contrainteligencia, en los temas de depuración, porque si no estamos claros quiénes trabajan para ellos, podemos hacer el mejor plan del mundo, tener la mejor tecnología, el plan Fénix, que nada de eso servirá porque si ellos trabajan para los grupos criminales, ellos son los que están mandando en el Ecuador, así que nada de eso tendrá ningún resultado positivo. Muy bien, gracias a Jean-Paul por haber compartido con nosotros esta mañana estas reflexiones de las primeras decisiones y los enormes desafíos que tiene el gobierno, que ha empezado, como tú bien dices, con los zapatos al revés, al parecer, pero bueno, esperemos que el camino se enderece. Muchas gracias, Jean-Paul. Sí, o sea, no perdamos la fe, no perdamos la fe, hay que seguir adelante. Lo que sí te sugiero es que tampoco salgas ni siquiera con 10 gramos de marihuana a la calle porque te tocará 10 años de cárcel ahora, ¿no? 10 años al menos, así que no corran ese riesgo, por favor, porque con la eliminación de la tabla, todos han sido criminalizados, no importa si eras un consumidor menor. Esa es la Claro, otra triste historia en el Ecuador. y debe quedar esto para un próximo programa, Jean-Paul, porque de alguna manera siempre la discusión fue esa. Es decir, si esta tabla sirvió para el fortalecimiento del microtráfico o no. Y eso es un poco, pero no hay estudios, es decir, no hay informes, no hay, O desde sea, que se claro, eliminó el concepto y se exacto, el entregó, estudio que debería haber es ese, ¿no es cierto? Si es que la tabla incrementó el consumo, ¿no es cierto? Eso es lo que habría sí, que ver. Y además hay que estar claros, con tabla o sin tabla, el microtráfico no se va a acabar. Los carteles no han dicho, ¿no es cierto? ¿Sabe qué? Vamos a dejar. El Tren de Aragua no ha dicho un sí, comunicado diciendo, lastimosamente nos retiramos de Ecuador porque la tabla de consumo ha sido eliminada, nos vamos a otra parte. El cartel Jalisco Nueva Generación, yo creo que no se ha pronunciado tampoco. Así que es iluso pensar que sin tabla no habrá consumo. Me parece que no podemos ser tan ingenuos tampoco. toda guerra que vaya contra la prohibición es perdida. O sea, Exacto. lo sabemos en Estados Unidos con el licor, que genera una guerra, un crecimiento de las bandas criminales, Al Capone y compañía, ¿no es cierto? Controlando el mercado negro del licor, del whisky sobre todo, y todas las consecuencias que esto tuvo, y la prohibición hoy sobre las drogas es un tema a discutir, y creo que es importante ponerlo en la agenda, sobre la legalización La o legalización. no de la droga, de la cocaína básicamente, los nuevos escenarios, para lo cual te estaremos invitando, Jean Paul, próximamente. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Gusto siempre estar por acá. Un saludo a toda la audiencia del programa. Nos Gracias vemos pronto. a ustedes también, muchísimas gracias su audiencia, a Fermín Vaca, que ha estado tras los controles por esta vez, y, y esperamos vernos mañana en Plan Político, hablando sobre precisamente la política nacional en este mismo espacio. Hasta mañana. Hasta bien.